Pero nos metemos ahora rápidamente en el tema del día. Hablábamos de una difícil convivencia. En las últimas horas el gobierno nacional oficializó ya la presencia en el mercado cambiario de nuevos billetes. Son todos dólares, pero ninguno vale de la misma manera. Tenemos 15 tipos de cambios distintos y queremos saber, ¿se puede convivir en una economía con tantos tipos de cambios? Si tenés que comprar algo importado, ¿con qué cambio comprás? Para eso estamos en contacto con el licenciado Alfredo Blanco de la Universidad Nacional de Córdoba. Es nuestro punto de referencia en materia económica. Alfredo, buenos días, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Alfredo, es nuestro tema del día, nuestras noticias 10 mañana, la difícil convivencia con 15 tipos de cambios distintos. Esto, ¿cómo afectaría al mercado cambiario y cómo afecta la vida cotidiana? Bueno, lo primero que uno tiene que decir que el control de tantos tipos de cambio, bueno, generan en primer lugar confusión, en segundo lugar es muy probable que sigamos viendo que nacen nuevos tipos de cambio. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que está detrás de esto es el hecho de que el Banco Central tiene dificultades para recomponer su stock de divisas. Y entonces, digamos, la aparición de distintos tipos de cambio y de distintas restricciones es un mecanismo que lo va llevando al gobierno, al responsable de política económica, a tomar sucesivas decisiones que caminan en un sentido que es muy negativo para la economía. De hecho, es un cambio en las reglas que contribuye, digamos, a que haya mucho escepticismo sobre la evolución futura. Y es por eso que, por ejemplo, el dólar marginal, el dólar blue, ante la aparición de nuevos tipos de cambio, por ejemplo, que pueden llegar a afectar a algunas operaciones, como es el caso de los gastos que se hagan en el exterior, hace que muchos agentes digamos, rápidamente se vuelquen al mercado marginal a comprar dólares y eso hace subir el tipo de cambio, Claro. el tipo de cambio marginal, ¿no? En general, digamos, lo que está por detrás de esta situación es que el central no puede mantener el nivel de reserva a pesar de que tuvo una entrada muy importante, no solamente por giros del Fondo Monetario, sino también por lo que se llamó el dólar soja, que estuvo vigente en septiembre, que significó una liquidación del orden de los 8.000 millones de dólares. Claro. Y sin embargo aparecen nuevos. Ujú. Detrás de todo esto está, yo siempre lo digo, hay un indicador de los desequilibrios y problemas que tiene la economía, que lo sintetiza un poco, que es el nivel de inflación que tenemos, ¿cierto? Es decir, el nivel de inflación, mañana se va a conocer la inflación correspondiente al mes pasado. El gobierno va a tomar seguramente casi como un éxito tener más del 6%, ¿no es cierto? Menos del 7%. Va a estar en ese tramo, ¿no es cierto? Pero claro, es una inflación que la pone a Argentina entre los países que tienen más inflación en el mundo y que le Claro. genera Ujú. un montón de problemas. Yo escuchaba recién mientras estaba esperándolos al ministro de ahí de Río Negro que hablaba de la complicación que le trae la necesidad de discutir trimestralmente salarios a partir del reclamo seguramente legítimo de los docentes. Pero bueno, todo eso nos va llevando en un camino que además es muy peligroso en términos de la evolución de la economía. Alfredo, para el común de la gente, o muchos dicen, no me importa el dólar Qatar, el dólar Coldplay, el dólar Blue, el dólar que sea. Hay que tener en cuenta, y creo que esto es bueno trasladárselo, que al cotidiano nos va a terminar Sí. afectando más allá de que no tengamos cuentas o no hagamos ningún tipo de transacción en moneda extranjera, ¿no? Y sí, porque en algún momento, digamos, el tipo de cambio, por ejemplo, de algunos bienes, para algunos bienes, un aumento, que es una devaluación, en realidad lo que se están haciendo son devaluaciones específicas, impacta sobre estructura de costos y eso finalmente termina en los precios. Ujú. El gobierno trata de que aquellas importaciones de insumos industriales, digamos, de no devaluar bruscamente, lo hace solamente, digamos, en el dólar oficial, el dólar divisa, digamos, del Banco Nación,
lo hace solamente, digamos, en la medida en que cree que va a acompañar la inflación, pero tampoco lo puede dejar atrasar. Y hay otro conjunto de operaciones, y hay muchos agentes económicos que dicen, no, yo creo que el verdadero dólar es el dólar marginal, el dólar blue, o es el dólar MED, una empresa que tiene problemas a lo mejor para conseguir los dólares, tiene que recurrir para hacerlo en el mercado legal, digamos, tiene que recurrir al dólar MEP o al contado con liqui, que son operaciones que se hacen a través de bonos, y bueno, eso termina en algún momento impactando sobre el nivel de precio, y eso entonces hace que los ingresos de las personas se vean deteriorados, ¿no? Alfredo, por último, obviamente que para cambiar el rumbo y la representación de una moneda en un país hay mecanismos legales, duele mucho, pero ¿podríamos decir que esto es prácticamente una dolarización encubierta? Hoy manejamos prácticamente aquellos que pueden, ¿no? Mucho dólar y no le estamos dando importancia al peso. Bueno, yo no diría todavía una dolarización, sino que tenemos una economía que en realidad es bimonetaria. Claro. No, yo no soy partidario tampoco de las propuestas que hay de decir dolaricemos la economía y con eso se terminan los problemas, porque en realidad no hay medidas mágicas. Lo que sí es cierto que en general los agentes económicos tienden a despreciar la moneda doméstica, el peso, y básicamente porque pierde valor todos los días, ¿no es cierto? Creo que digamos, la resolución del problema que exigiría un programa integral, muy consistente, lo fiscal con lo monetario y con lo cambiario, me parece que es difícil que lo veamos porque para eso hay un prerequisito y es que exista, por un lado, volumen político y poder político de quienes son los responsables de la política económica y por otro lado, que exista credibilidad en la sociedad respecto de esas decisiones. Y yo creo que eso no existe, que es difícil, digamos, que lo pueda lograr el gobierno. Además, en el gobierno existen miradas que muchas veces son muy diferentes sobre cómo abordar los problemas económicos. Digamos, es como una coalición que tiene perspectivas distintas de la política económica en muchos puntos. Y bueno, me parece que es muy poco probable que el gobierno pueda, ojalá pudiera, presentar un programa que, digamos, vaya anclando las expectativas inflacionarias camino a una macroeconomía más estable, ¿no? Alfredo, como siempre, muchísimas gracias y ha sido muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.